Para conocer los valores que debemos de cargarle al firmware en la parte del PID, vamos a abrir el ProInterface y vamos a ejecutar un comando. Para ello nos conectamos a nuestra placa y aquí sobre esta consola vamos a escribir el comando M303 y le damos a enviar. Vemos como ahora mismo está empezando a calentar el hotend de nuestra máquina y estará haciendo ahora mismo un chequeo para conocer exactamente cómo reacciona nuestro hotend a la temperatura, cuánto tarda en calentarse y en enfriarse. Y en función de esa velocidad de enfriarse y calentarse es la que nos va a determinar los valores del PID. Bien, después de 4 o 5 minutos ejecutando el PID, una serie de instrucciones, llegamos a esta instrucción que dice que el PID, el autotune del PID ha finalizado. Como vemos, tenemos varios valores de K sub P, K sub I, K sub D. Pues nosotros vamos a coger estos últimos valores que tenemos aquí y los vamos a cargar en la parte del firmware donde tenemos el valor K sub P, K sub I y K sub D, haciendo que estos valores que tenemos aquí sean idénticos a los valores que nos ha dado el propio ProInterface. Una vez que hayamos cambiado esto, podemos volver a ejecutar el PID varias veces para afinar un poquito más los valores. O sea, lo repetís el proceso 2 o 3 veces hasta que veáis que no cambia mucho y que ya funciona correctamente. Esto, como digo, lo que va a hacer va a ser suavizar un poco la curva de temperatura, va a oscilar menos y va a ser mucho más exacto a la hora de conseguir la propia temperatura que le digamos. Bien, ahora vamos a proceder a calibrar tanto el eje X como el eje Y de nuestra impresora. Para ello lo que voy a hacer va a ser conectarme y mover los dos ejes como hice con el extrusor. Para calibrar el extrusor recordáis que le di a extruir 100 milímetros y vi lo que realmente extruía. Pues de esta manera va a ser igual. Para eso he puesto un folio en la cama, voy a señalar aquí debajo más o menos, voy a hacer una línea para tenerla de referencia y ahora me voy al ProInterface, me conecto y voy a decirle que se desplace 100 milímetros en la dirección de las X. Le doy a desplazarse, ha llegado al final y ahora marco otra línea. Bien, tengo las dos líneas de referencia y con la regla veo que la distancia está clavada. Esto es así porque yo el firmware lo tenía de otra i3 y las piezas que he usado han sido las mismas, por lo que no ha variado esta distancia. Vosotros, si esta distancia no saliera de 100 milímetros, tenéis que proceder de la misma manera que lo hicisteis con el extrusor. Imaginaros que os hubiera salido 120. Pues abrís el firmware, vais a la parte donde pone pasos del motor por unidad y los dos primeros donde pone 80, el primero es del eje X y el segundo del eje Y. Pues bien, vais a dividir este 80 por la distancia real que os hubiera dado. Si os hubiera dado 120, sería 80 dividido entre 120 y lo multiplicáis por la distancia real que queréis mover, que eran 100. Y eso os va a dar un número, pues ese número es el que debéis de colocar aquí. Lo mismo vais a realizar con el eje de las Y. Vais a hacer una marca aquí, le vais a dar para que se mueva 100 milímetros y vais a medir esa distancia. Si esa distancia no es la que se debe de mover, simplemente hacer lo mismo, realizar esas operaciones y ponerle el valor que debe tener en el firmware. Una vez cambiado ese valor, simplemente lo cargáis en vuestro Arduino y ya tendréis el eje X, Y, el extrusor y el Z totalmente calibrados y sabiendo que se mueven lo que se deben de mover. Bien, ya tenemos la electrónica totalmente montada con el firmware definitivo y configurado y funcionando todo perfectamente con todo calibrado. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar todo esto, toda la electrónica. Como vemos tenemos aquí una maraña de cables impresionante. Pues lo que tenemos que hacer es fijar la electrónica a nuestro marco. Yo la voy a fijar con un separador de este tipo.
Este separador va a ir roscado en el marco y aquí va a ir agarrada la placa inferior, que es nuestro Arduino. Va a ir agarrado con los agujeros que tiene nuestro propio Arduino. Una vez la tengamos fijada, voy a cortar los cables a medida, los voy a embridar por toda la máquina y voy a hacer que todo esté más ordenado de lo que está ahora. Una vez que acabéis con esto, ya podéis realizar vuestra primera impresión sin ningún problema de que estos cables se enganchen en ninguna parte y lo arranque la propia máquina con el movimiento. Esta parte os la dejo a vosotros para que la configuréis o la pongáis como vosotros queráis, pasando los cables de una manera u otra. Simplemente quedarlos recogiditos, que no estorben mucho y que quede lo más curioso posible.